Bienvenidos estimados alumnos y alumnas. Llegamos a la unidad 2, la cual tiene por nombre Determinación de los requerimientos y el proceso de análisis, con el primer tema, el cual lleva el nombre de Métodos para la recopilación de información. Los objetivos con este tema son mostrar los métodos que existen para recopilar información, conocer los criterios de cada técnica para poder ponerlos en práctica, reconocer el valor de cada uno de los métodos para recopilar información. Hay preguntas como por ejemplo entender el problema, estudios de factibilidad, analizar los requerimientos, saber qué quiere el usuario, comprender la naturaleza del entorno. ¿Cómo recopilamos la información? Es una interesante pregunta que nos podemos hacer al momento de ir donde el cliente, cuál es la forma más adecuada, qué método nos puede dar mejores resultados, una entrevista, un cuestionario, entre otros. Y si decidimos una entrevista, ¿qué clase de preguntas puedo hacer? Si me decido por un cuestionario, indudablemente que hay que hacer ciertas características o condiciones que nos harán inclinarnos por un método o por un tipo de preguntas. En esta clase vamos a aprender a reconocer qué tipo de método no es más factible utilizar. Es importante, como en todo aspecto que tiene que ver con el análisis de un problema, el poder contar con un método el cual se debe planificar con tiempo. Esto también lo vamos a ver en esta clase. Una vez que se tenga la idea de un proyecto claro, el analista debe iniciar su trabajo de recolección de datos. Es el momento de diseñar el plan para obtener la información deseada. Para escoger la mejor se deben de estudiar cada uno de los métodos y elegir el que mejor se adecue al problema planteado. Para iniciar el trabajo es importante tener claro los conceptos y diferencias que existen entre método, técnica y herramienta. Un método lo podemos definir como el modo en que se procede y los procedimientos seguidos para hallar la verdad acerca del objeto de investigación. La técnica se define como un conjunto de reglas y procedimientos que permiten al investigador establecer la relación con el objeto o sujeto de la investigación. La herramienta es el mecanismo que usarán para recolectar y registrar la información, siendo estos un formulario, las pruebas, las escalas de opinión, las listas de chequeo, por ejemplo. Los métodos propuestos por Kendall para recolección de datos en proyectos de desarrollo de software son dos. Los métodos interactivos, que permiten una interacción directa con el cliente y los usuarios del sistema. En este método se pretende trabajar con entrevistas, cuestionarios y diseño de aplicaciones conjuntas. Y el otro tipo de método llamado discreto que permite al analista realizar una descripción más clara y completa de los requerimientos, siendo muestreo, observación e investigación. Vamos a comenzar viendo lo que es la entrevista. Cuando hablamos de entrevista nos imaginamos una conversación dirigida con un propósito específico, como ya sabemos, recopilar información. Pero esto requiere realizar una serie de pasos o actividades. Es conveniente que el primero que entreviste sea usted mismo, o sea, seamos nosotros mismos, antes de hacerlo con otra persona. ¿Y por qué? Necesitamos reconocer nuestras predisposiciones, la forma en que éstas afectarán a sus percepciones, la educación, el intelecto, emociones y el marco ético constituyen filtros relevantes para lo que usted escuchará en sus entrevistas. Evitar sesgos en ellas es muy importante. Aquellas posturas propias que pueden oscurecer la imparcialidad en la búsqueda de datos que ayuden a la solución mediante un sistema informático. Debemos pensar en el proceso completo de la entrevista antes de llevarla a cabo. Visualicemos por qué haremos las preguntas, qué formularemos y qué la convertirá en una entrevista exitosa de acuerdo con nuestro criterio. En este caso, todos lo referimos a una palabra la cual se llama planear. La entrevista para que el evento sea satisfactorio para el entrevistado. Sabemos ya que una entrevista se maneja bajo un formato de preguntas y respuestas. Es vital que obtengamos las opiniones del entrevistado y lo que siente sobre el estado actual del sistema o en cuyo caso de no existir, que sienta la necesidad de automatizar los procesos que se llevan de forma manual. En una entrevista recoger las opiniones nos puede arrojar más información de lo que el cliente necesita o desea que los propios hechos.
Además de las opiniones, hay que tratar de capturar los sentimientos del entrevistado. Recordemos que él conoce mejor la organización que nosotros. Para que nosotros podamos entender mejor la cultura de la organización, debemos escuchar el sentimiento del que responde a la entrevista. Pero ¿puede la cultura de la organización? Veamos, por ejemplo, los objetivos. Estos son información importante que podemos obtener de las entrevistas. Si bien los datos duros pueden explicar el desempeño en el pasado, pero los objetivos proyectan el futuro de la organización. Pasos para la entrevista. Ya entrando en el tema, podemos afirmar que existen 5 pasos para la entrevista. Estos son: entérese de los acontecimientos. Es importante que conozcamos de la empresa y la persona que vamos a entrevistar. Si somos consultores externos, vamos a la página web de la empresa. Podemos ver qué tipo de empresa es, su cultura con la misión y la visión. Si estamos dentro de la empresa, vemos el organigrama funcional. Nos ubicamos donde está dicha gerencia. Tener una idea de los objetivos y del quehacer nos da una idea de las necesidades que se tengan. Y por último, importante tener información de la persona que vamos a entrevistar, el cargo, los años de trabajo, la experiencia es importante. Si podemos saber si es accesible, si es una persona muy ocupada, hasta si es paciente, tolerante, todo eso nos va a servir para lograr una empatía y que el cliente no piense que no sabemos ni pío de lo que hace, ya que no le va a gustar estar explicando todo. Por eso es importante llegar con datos base que nos guíen de cómo vamos a llevar la entrevista. Debe de poner énfasis en el lenguaje utilizado, de cómo se deben describir, de cómo se describen a sí mismos y la compañía, estas personas que vamos a entrevistar. Esto nos ayudará a poder sintonizar el lenguaje que usan para que nosotros podamos expresar las preguntas en un lenguaje que nos comprenda. El segundo es establecer los objetivos de la entrevista. Importante establecer los objetivos. Esto nos guiará por el tipo de preguntas que debemos hacer, por las herramientas que utilizaremos, por el tiempo a invertir y el abordaje del mismo, por la selección de las personas a entrevistar. Tercero, decida a quién entrevistar. Esto es importante, se debe incluir personas clave de todos los niveles que se vean afectados por el sistema en cierta forma. Se debe tratar de que la muestra sea representativa para indagar sobre la mayor cantidad posible de necesidades del usuario. Recordemos que el cliente no siempre es el mismo usuario que utiliza el sistema. Cuarto, prepare al entrevistado. Es importante que por anticipado el entrevistado sepa de nuestra llegada y de nuestro propósito. Para comenzar, cuando son directivos, gerentes de primera línea, podrían no recibirnos por sus compromisos, llegando sin previo aviso. Por otra, es importante que el entrevistado esté con toda la disponibilidad a nuestro favor. Si va a ser un cuestionario, podríamos mandarlo por correo electrónico. Este es un problema, muchas veces no nos lo responden por el tiempo que ellos tienen. Por eso es importante contar con el compromiso del cliente. Recordemos que las entrevistas se deben realizar en persona, no por correo, y debemos respetar el tiempo asignado a dicha actividad. Recordemos que cuando invierten tiempo con nosotros, no están haciendo su trabajo. Y por último, el quinto, decida sobre los tipos de preguntas y su estructura. Las técnicas de interrogación apropiadas son la base de la entrevista. Las preguntas tienen ciertas formas básicas que necesitamos conocer. Los dos tipos de preguntas son abiertas y cerradas. Por consecuencia, cada tipo de preguntas puede lograr algo ligeramente distinto que las otras. Y como veremos a continuación, cada una tiene sus beneficios y desventajas. Tipos de preguntas. En las entrevistas tenemos 3 tipos. Primero, preguntas abiertas. Las preguntas abiertas se plantean para solicitar opiniones o explicaciones acerca del tema específico de consulta. Los tipos de preguntas como por ejemplo, ¿qué piensa de que todos tengan acceso a la intranet? ¿Cuáles son los objetivos a cumplir en su departamento? Describe el proceso de monitoreo de las principales actividades. ¿Cuáles son los errores más comunes que se cometen con el sistema actual? Ventajas. El entrevistado baja la guardia. Cuando se logra una empatía, el entrevistado se puede sentir cómodo y con ello pasa de una postura defensiva a una colaborativa, que es lo que realmente deseamos. El entrevistador puede percibir el lenguaje del entrevistado. En las entrevistas podemos conocer el lenguaje del entrevistado. Si tiene un coloquio técnico o conoce,
algunos temas técnicos. Eso nos servirá para poder ser claros durante la entrevista. Se proveen muchos detalles. Podemos saber muchos más detalles, como por ejemplo las posturas, los objetivos, los sentimientos del entrevistado, aportaciones que de otra forma no podríamos conocer. Se descubren vías de cuestionamiento adicionales que de otra manera no se hubiera explotado. Una pregunta en la entrevista podría generar otra pregunta adicional para dejar bien en claro el tópico o ampliarlo de ser necesario. El entrevistado encuentra el proceso más interesante. Con la experiencia, el entrevistador puede ser muy interesante cuando el entrevistado se siente cómodo y con la idea de que maneja la situación o la entrevista. Se permite una mayor espontaneidad, se expresa más libremente el entrevistado si logramos ganarnos la confianza y el interés. Preguntas cerradas. Estas limitan las respuestas de los entrevistados. Se encuentran de varios tipos, entre ellos están las de opción múltiple, las bipolares, entre otras. Desventajas. Las preguntas pueden generar muchos detalles irrelevantes. Se puede tener una cantidad de datos que no son importantes o relevantes para el entrevistador. Se puede llegar a perder el control de la entrevista. Peligroso. El entrevistador debe poseer una psicología que le permita, por un lado, hacer creer al entrevistado que tiene el control, pero que en el fondo el que debe llevar el control es el entrevistador. Tenemos que tener maneras sutiles para guiar al entrevistado cuando consideramos que se ha salido del tema y estamos perdiendo el control. Podría parecer que el entrevistador no está preparado. Ese es otro fallo. Podríamos, a medida que nosotros no tenemos una lógica o no mostramos una secuencia ordenada de preguntas, puede llegar la situación en la cual el entrevistado piensa de que realmente no se ha estructurado la entrevista o no se ha preparado. Se permite respuestas que pueden requerir demasiado tiempo debido a la cantidad obtenida de información. Si las preguntas son muy complejas en el sentido de mucha información, el tiempo que se requiere puede llegar a ser demasiado, lo cual puede extender el tiempo estipulado a aportar demasiados datos que no podremos plasmar en el levantamiento de la información. Preguntas cerradas. Limitan las respuestas de los entrevistados. Se encuentran de varios tipos, entre ellos se tienen las de opción múltiple, las bipolares, entre otras. Ejemplos. ¿Cuántos subordinados tiene? ¿Es necesario un cambio de sistema? Las posibles respuestas, como pueden observar, son cerradas para el entrevistado. No permite extenderse debido a que solo puede responder con un número finito de respuestas como ninguna, una, sí. Todos hemos tenido la experiencia de preguntas cerradas debido a exámenes de opción múltiple. Las siguientes son las preguntas bipolar. Tenemos un tipo especial de pregunta cerrada. La pregunta bipolar, este tipo de pregunta, limita incluso más al entrevistado, ya que solo le permite elegir uno de los dos polos, como sí o no, verdadero o falso, de acuerdo o en desacuerdo. Ejemplos. ¿Usa el sistema para proveer información a los clientes? ¿Desea recibir un documento impreso de su estado de cuenta cada mes? Ventaja de las preguntas cerradas. Ahorro de tiempo. Por el tipo de respuesta podemos, lógicamente, ahorrarnos el tiempo, a comparación de las preguntas abiertas. Se pueden comparar las entrevistas con facilidad. Los datos pueden ser comparados entre los diferentes entrevistados. Van directo al grano. Se mantiene el control sobre la entrevista. Con este tipo de preguntas no se pierde el control de la entrevista. Se cubre mucho terreno con rapidez. Se obtienen datos relevantes. Siempre hay desventajas. Son aburridas para el entrevistado si la entrevista se va a basar en este tipo de preguntas. No proporcionan detalles adicionales. Se pierden las ideas principales. No se genera una buena comunicación entre el entrevistado y el entrevistador. El otro son las preguntas de sondeo, que es el tercer tipo de preguntas, llamadas también de seguimiento. Por ende, el sondeo más sólido es el más simple. La pregunta ¿por qué? Otros sondeos me puede dar un ejemplo de un momento en que el sistema no le haya parecido confiable y me puede explicar eso. ¿Por qué considera que el sistema no es funcional? ¿Cuál es entonces el propósito de las preguntas de sondeo? El propósito del sondeo es ir más allá de la respuesta inicial para obtener más detalles significativos.
aclarar la información y ampliar el punto del entrevistado. Los sondeos pueden ser preguntas abiertas o cerradas. Como ya se habían dado cuenta, es necesario realizar siempre preguntas de sondeo. Podemos hacer algunas comparaciones entre las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. La confiabilidad de los datos en las abiertas es bajo, en las cerradas es alto. El uso eficiente del tiempo, pues en las abiertas por lógica es bajo y en las cerradas es alto. Precisión de los datos, pues en la abierta puede convertirse en bajo y en la cerrada alto. Amplitud y profundidad en las abiertas es mucho y en la cerrada es bajo. Habilidad requerida del entrevistador, pues en la abierta es mucho, en la cerrada es bajo. Y la facilidad de análisis es difícil para las abiertas por la cantidad de información que se puede recabar y en la cerrada pues es fácil. Hay algunos aspectos en donde es muy bueno ordenar las preguntas en un orden lógico. Así como existen dos formas reconocidas de razonamiento, el cual uno es inductivo y deductivo, también hay dos formas similares de organizar las entrevistas. Y existe una tercera forma que combina los patrones inductivos y deductivos. El uso de una estructura de pirámide implica una organización inductiva de las preguntas de la entrevista. Se puede visualizar en forma de pirámide. El entrevistador empieza con preguntas muy detalladas, a menudo cerradas. Después expande los temas al permitir preguntas abiertas y respuestas más generalizadas. Podemos utilizar una estructura de pirámide si creen que su entrevistado necesita entrar en calor en cuanto al tema. Comenzar a pensar con preguntas sencillas. Además, es conveniente usar una estructura de pirámide para las secuencias de preguntas si se desea una determinación final sobre el tema. Un ejemplo en el caso de pregunta final de forma general. ¿Cómo se siente con los niveles de seguridad del sistema en comparación con la importancia del acceso a Internet? La otra sería la estructura embudo. Este es el segundo tipo de estructura. Ustedes como entrevistadores usan un enfoque deductivo al empezar con preguntas generalizadas y abiertas, para después reducir la cantidad de respuestas posibles mediante el uso de preguntas cerradas como podemos ver en la diapositiva. Este método ofrece una manera fácil y amigable de empezar una entrevista. También es conveniente usar una secuencia de preguntas en forma de embudo cuando el entrevistado está relacionado sentimentalmente con el tema y necesita libertad para expresar esos sentimientos. Y por último tenemos la estructura de diamante. De alguna forma es mejor utilizar una combinación de las dos estructuras anteriores, a la cual se le conoce como estructura de entrevista en forma de diamante. En esta estructura la entrevista empieza de una manera muy específica y después se examinan los aspectos generales para finalmente llegar a una conclusión particular. Ustedes como entrevistadores empiezan con preguntas fáciles y cerradas que permiten al entrevistado entrar en calor. A la mitad se le pregunta lo que opina sobre temas amplios que obviamente no tienen solo una respuesta correcta. Después el entrevistador restringe incluso más las preguntas para obtener respuestas específicas, con lo cual produciremos un cierre tanto para el entrevistado como para el entrevistador. Podemos asegurar que la estructura de diamante combina las ventajas de los otros dos métodos, sin embargo tiene la desventaja de que toma más tiempo que las otras dos estructuras. Por último, ¿cuál es el informe? Pudiéramos pensar que al realizar la entrevista ya se terminó nuestro trabajo. Es todo lo contrario. Apenas comienza. Sobre los datos que lograron captar. Ese es el trabajo. Es necesario capturar la esencia de la entrevista por medio de un informe escrito. Es prioritario que escriba el informe tan pronto como sea posible después de realizar la entrevista. Es en este paso en donde puede asegurar la calidad de los datos obtenidos de la entrevista. Entre más tiempo esperan para escribir la entrevista, más olvidaremos detalles de dicha entrevista. Luego de este resumen inicial es conveniente que elaboremos otro más detallado donde expresemos los puntos principales de la entrevista y sus propias opiniones. Debemos revisar el informe con el entrevistado en una reunión de seguimiento. Este paso por un lado le demuestra al entrevistado que ha tomado los datos tal cual se han dado y por otro se hace saber que nosotros o el entrevistador tiene el suficiente interés como para tomarse el tiempo de comprender su punto de vista y sus percepciones. Bueno, ya vimos uno de los primeros
técnicas. El que sigue pues es el de cuestionarios. Los cuestionarios son otro método que puede utilizar el analista de sistemas. Esta técnica permite estudiar las posturas, las creencias, el comportamiento y las características de varias personas clave en la organización que se pueden ver afectadas por los sistemas actuales y propuestos. ¿Qué son las posturas en este caso? Son lo que las personas en la organización dicen desear. En un nuevo sistema, agregarle una funcionalidad al ya existente. Las creencias son lo que las personas dan por cierto. El comportamiento es lo que hacen los miembros de la organización y las características son las propiedades de las personas u objetos. Planeación del uso de cuestionarios. Es posible que tengamos erróneamente la idea o el concepto de que los cuestionarios parezcan una forma rápida de recopilar cantidades masivas de datos sobre la forma en que los usuarios valoran el sistema actual, los problemas que experimentan con su trabajo y lo que las personas esperan de un sistema nuevo o modificado. Si bien es cierto que podemos recopilar mucha información sin invertir el mismo tiempo que en las entrevistas, pero está que para desarrollar un cuestionario útil se requiere mucho tiempo de planeación. Existen ciertos lineamientos para decidirse por un cuestionario. Las personas a quienes ustedes necesitan interrogar están esparcidas en un área amplia, podemos decir distintas sucursales de la misma corporación. Eso sería un aspecto que nos puede decidir por un cuestionario, puesto que realizar entrevistas se pueden ustedes imaginar los costos elevados de trasladarse a las distintas sucursales. 2. Existe una gran cantidad de personas involucradas en el proyecto del sistema, por lo que es importante saber qué proporción de un grupo dado como la gerencia aprueba o desaprueban unas características específicas del sistema propuesto. Y 3. Piensan realizar un estudio exploratorio y desean medir la opinión general antes que el sistema tome cualquier dirección específica. Tipos de preguntas. Debemos acotar la mayor diferencia entre las preguntas que se utilizan en la mayoría de las entrevistas y las que se utilizan en cuestionarios. Es que las entrevistas permiten la interacción entre las preguntas y sus significados. En una entrevista, el analista tiene la oportunidad de refinar una pregunta, de replantearla, inclusive de utilizar preguntas de sondeo. Definir un término confuso, en cambio, en una entrevista, eso se puede realizar. Por tanto, el analista, las preguntas deben ser bien claras. El flujo del cuestionario debe ser convincente. Se debe anticipar a las preguntas del encuestado. Los tipos de preguntas básicas que se utilizan en el cuestionario, al igual que en una entrevista, son abiertas y cerradas. Preguntas abiertas. Debemos tomar en cuenta que las preguntas abiertas son las que permiten dejar abiertas todas las posibles opciones de respuesta para el encuestado. Por ejemplo, las preguntas abiertas en un cuestionario podrán ser: describa los inconvenientes con los reportes del sistema. En su opinión, la ayuda del sistema de inventarios no es muy clara. Cuando realizamos preguntas abiertas para un cuestionario, tenemos que anticiparnos al tipo de respuesta que obtendremos. ¿Cómo así? Veamos un ejemplo. Si hacemos una pregunta como: ¿cómo se siente con el uso del nuevo sistema? Las respuestas pueden ser muy amplias y variadas, como para obtener una interpretación o comparación precisa. Esto es lo que nos lleva a concluir que a pesar de escribir una pregunta abierta, esta debe ser lo suficientemente estrecha como para guiar a los encuestados a responder en cierta forma específica. Las preguntas abiertas son adecuadas para las situaciones en las que queremos conocer las opiniones de los miembros de la organización sobre cierto aspecto del sistema. Por lo tanto, es conveniente utilizar abiertas cuando es posible enlistar con efectividad todas las posibles respuestas a las preguntas. La otra son las preguntas cerradas. Recordemos que las preguntas cerradas son aquellas que limitan o cierran las opciones de respuesta disponibles para el encuestado. Hay que utilizar preguntas cerradas cuando ustedes, como analistas, puedan enlistar de manera efectiva todas las posibles respuestas a la pregunta y cuando todas estas sean mutuamente exclusivas. Esto significa que al elegir una de ellas se descarta la posibilidad de elegir cualquier otra. En el ejemplo que vemos en la diapositiva es cerrada. Si observamos que a los encuestados no se les pregunta por qué prefieren el paquete
ni se les pide que seleccionen más de uno, incluso aunque esa sea una respuesta más representativa. Usemos preguntas cerradas cuando se desea encuestar a una amplia muestra de personas. Algunas comparaciones entre las preguntas abiertas y cerradas. Velocidad de llenado. En las abiertas es lento. En las cerradas es rápido. Naturaleza exploratoria. En las abiertas va a ser alto, pero en las cerradas es bajo. Amplitud y profundidad, pues en las abiertas es alto por lógica, pero en las cerradas es bajo. Facilidad de preparación. En las abiertas es fácil, en las cerradas es difícil. Facilidad de análisis, pues en las abiertas va a ser difícil y en las cerradas va a ser fácil. Uso de escalas en los cuestionarios. Por definición, escalar es el proceso de asignar números u otros símbolos a un atributo o características, con el fin de medirlos. A menudo, las escalas son arbitrarias y pueden no ser únicas. Tomemos un ejemplo. La temperatura se mide en varias formas, escala Fahrenheit, Celsius o Kelvin. Existe para nuestro interés dos formas de escalas de medición que utilizamos. Estas son las escalas nominales y las escalas de intervalo. La escala nominal. Las escalas nominales se utilizan para clasificar cosas. Una pregunta como ¿qué tipo de software utiliza más? Y tenemos las opciones de procesador de palabras, hoja de cálculo, base de datos, programas de presentación. En definitiva, este tipo de escalas son las formas más débiles de medición. Por lo general, todo lo que el analista puede hacer con ellas es obtener los totales de cada clasificación. Escala de intervalo. El otro tipo de escala se llama de intervalo. Poseen las características de los intervalos entre cada uno de los números, que son iguales. Debido a ello se pueden utilizar operaciones matemáticas con los datos del cuestionario para obtener un análisis más completo. Un ejemplo son las escalas de temperatura Kelvin y Fahrenheit. Un ejemplo sería, ¿qué tan útil es el soporte proporcionado por el soporte técnico? Y ahí estamos con una escala de no es nada útil en el extremo inferior con 1 y es extremadamente útil con la escala del valor 5. Si el analista de sistemas hace esta suposición, es posible un análisis más cuantitativo. Hay dos características en estas escalas, la confiabilidad y la validez. Cuando construimos escalas podemos usar dos medidas de rendimiento, confiabilidad y validez. Tenemos que estar conscientes de estos dos aspectos. ¿Cómo se define la validez? Es el grado con que la pregunta mide lo que el analista requiere. Por ejemplo, si el propósito del cuestionario es determinar si la organización está lista o no para un cambio importante en las operaciones de cómputo. Los cuestionarios miden eso. Por otro lado, la confiabilidad implica consistencia. Si el cuestionario se aplicó una vez y después se volvió a aplicar bajo las mismas condiciones y se obtuvieron los mismos resultados en ambas ocasiones, se dice que el instrumento tiene consistencia externa. Si por el contrario está compuesto de subpartes y estas tienen resultados equivalentes, se dice que el instrumento tiene consistencia interna. Es importante tener ambos tipos de consistencia. En realidad no existe una forma de ordenar preguntas en el cuestionario que sea la mejor, pero podemos tomar algunos lineamientos. Coloquemos primero las preguntas que sean importantes para los encuestados. Agrupemos elementos de contenido similar. Introduzcamos primero las preguntas menos controversiales. Por tanto, será conveniente que los encuestados no se sientan amenazados y que se interesen en las preguntas lo más que se pueda, sin que se alteren por alguna cuestión específica. Administración de los cuestionarios. Esto es otro asunto muy importante. El proceso de decidir quién recibirá el cuestionario se lleva a cabo en conjunto con la tarea de establecer objetivos para los resultados. El muestreo ayuda al analista de sistemas a determinar el tipo de representación necesaria y en consecuencia el tipo de encuestados que deben recibir el cuestionario. A menudo se eligen necesario y en consecuencia el tipo de encuestados que debe recibir el cuestionario. Se eligen encuestados que sean representativos debido a su rango, el tiempo que han estado en la empresa. Nos puede interesar personal que tiene más tiempo en algunas preguntas o un personal que no tiene mucho tiempo. Las responsabilidades laborales es importante
o el interés especial en el sistema actual o propuesto. Se deben asegurar los encuestados para obtener un muestreo razonable en caso de que no se devuelvan algunos cuestionarios o que algunos sean llenados de forma incorrecta. Métodos para administrar el cuestionario. Convocar al mismo tiempo a todos los encuestados podría ser un buen método, si estos están realmente en un mismo sitio. Entregar cuestionarios en blanco en forma personal y recoger los cuestionarios que ya están llenos. Permitir que los encuestados administren su propio cuestionario en el trabajo y lo depositen en una caja. En este caso, las personas sienten que tienen asegurado su anonimato y es posible que algunos encuestados den respuestas menos cautelosas. Las encuestas por correo electrónico web se encuentran en la categoría de cuestionarios administrados. Enviar por correo los cuestionarios, pues administrar vía electrónica, ya sea por correo electrónico o a través de un sitio web, es una manera de llegar rápidamente a los usuarios del sistema actual. Logramos minimizar los costos de tener que sacar copias e impresiones. Además, el encuestado puede responder a su propia conveniencia para después recolectar todos los cuestionarios en forma automática y almacenarlos en medios electrónicos. Ya vimos los métodos interactivos. Ahora veamos los métodos discretos. Este es otro tipo de métodos para recopilar información, de los cuales no vamos a profundizar. Estos son el muestreo, la investigación y la observación. Los métodos discretos se consideran insuficientes para recopilar información cuando se utilizan por sí solos, por lo que deben utilizarse junto con uno o varios de los métodos interactivos que ya hemos descrito en esta clase. La mezcla de ambos tipos de métodos de recopilar información se llama metodología mixta. Comenzamos por ver el muestreo. El concepto de muestreo es el proceso de seleccionar sistemáticamente elementos representativos de una población. Cuando se examina con detalle estos elementos seleccionados, se asume que el analista revela información útil sobre la población en general. Ustedes, como analistas de sistema, deben decidir con respecto a dos cuestiones claves. En primer lugar, existen muchos informes, formularios, documentos de resultados, documentos de producción, diagramas de procesos, los memos, el sitio web que las personas en la organización han generado. ¿A cuáles de ellos debe el analista poner atención y cuáles debe ignorar? En segundo lugar, muchos empleados se pueden ver afectados por el sistema propuesto. ¿A quiénes deberán entrevistar? ¿De quiénes debería buscar información por medio de cuestionarios? La necesidad del muestreo. Ustedes como analistas deben seleccionar una muestra representativa de datos para examinarlos o de personas representativas para entrevistarlas, interrogadas u observadas por varias razones. 1. Contener los costos. Esa es la primera. Los costos por realizar una encuesta o entrevista a una muestra será mucho menor que a una gran cantidad de población. 2. Agilizar el proceso de recopilación de datos. Analizar los resultados de una muestra mucho más rápido que a una gran cantidad de personal. 3. Mejorar la efectividad. 4. Reducir la predisposición. Se pueden imaginar que cada hoja de papel, hablar con todos, sería un proceso demasiado costoso para el analista y también para la organización. Diseño del muestreo. El analista debe seguir 4 pasos para diseñar una buena muestra. Número 1. Determinar los datos a recolectar o describir. El analista necesita elaborar un plan realista en cuanto a lo que se debe hacer con los datos después de recolectarlos. Si se recopilan datos irrelevantes, se desperdiciará tiempo y dinero en la recolección. El almacenamiento y el análisis de datos inútiles. La responsabilidad en esta etapa por parte de nosotros consiste en identificar las variables, atributos y elementos de datos asociados a recopilar en la muestra. Debemos considerar los objetivos del estudio, así como el tipo de métodos de recopilación de datos que pueden ser investigación, entrevista, cuestionario, observaciones a utilizar. Segundo, determinar la población a muestrear. Lo que a continuación sigue es determinar cuál es la población, en caso de mostrar datos rigurosos. Necesitamos decidir, por ejemplo, si basta con los últimos 2 meses o si se requiere todo un año de informes
para el análisis. De manera similar al decidir a quién va a entrevistar, en ese caso el analista tiene que determinar si la población incluirá uno o todos los niveles de la organización, o incluso si debe considerar a clientes, distribuidores, proveedores o la competencia. Tercero, elegir el tipo de muestra. El analista puede usar uno de 4 tipos principales de muestra: de conveniencia, intencionada, simple y compleja. Las de conveniencia son muestras sin restricciones ni probabilidades. Una muestra de este tipo resultará de que el analista de sistemas publicara un aviso en la intranet de la empresa para pedir que los interesados en trabajar con los nuevos informes de rendimiento de ventas fueran a una reunión a las 10 a.m. el miércoles 21 de febrero. Sin duda es la más fácil de preparar, pero es también la menos confiable. Una muestra intencionada se basa en el juicio. Por otro caso, el analista puede elegir un grupo de individuos que parezcan expertos y estén interesados en el nuevo sistema, pero de todas formas es un muestreo sin probabilidad. Si se elige realizar un muestreo aleatorio simple, necesitan obtener una lista numerada de la población para asegurar que cada documento o persona en la población tenga la misma probabilidad de ser seleccionado. A menudo este paso no es práctico, en especial cuando el muestreo involucra documentos e informes. El muestreo estratificado tal vez sea el más importante para el analista. La estratificación es el proceso de identificar subpoblaciones o estratos, para después seleccionar objetos o personas con los que se realicen muestras de estas subpoblaciones. A menudo la estratificación es esencial si se desea recopilar datos con eficiencia, por ejemplo, saber la opinión de un amplio rango de empleados en distintos niveles o departamentos de la organización. Decidir el tamaño de la muestra es necesario. Establecer un tamaño de muestra menor que la población de estudio. La investigación es otro tipo de técnica. Cuando hablamos de investigación es descubrir y analizar información. Al investigar la evidencia de una organización, el analista actúa como un total investigador. En la medida que los analistas trabajan para entender a los usuarios, su organización y sus requerimientos de información. Debe examinar los distintos tipos de datos duros que ofrecen información no disponible por cualquier otro medio de recopilación. Estos datos pueden revelar dónde ha estado la organización y hacia dónde creen sus miembros que se dirigen. Los tipos de datos. Análisis de documentos cuantitativos. Existen muchos documentos cuantitativos disponibles para su interpretación en cualquier empresa. Informes empleados para la toma de decisiones, informes de rendimiento, registros y variados tipos de formularios. Informe para la toma de decisiones. El analista de sistemas requiere acceso a algunos de los documentos utilizados para dirigir la empresa. A menudo consisten en informes sobre el estado del inventario, las ventas o la producción. Un informe de ventas puede sintetizar la cantidad que se vendió y el tipo de ventas. Dichos informes permiten que el encargado de tomar las decisiones reconozca fácilmente las tendencias. Informe de rendimiento. La mayoría de los informes de rendimiento consisten en una comparación entre el rendimiento actual y el esperado. Una función importante de ellos es medir la brecha entre el rendimiento actual y el esperado. Los registros proveen actualizaciones periódicas de lo que ocurre en la empresa. Si el encargado de registro es cuidadoso y lo actualiza en forma oportuna, puede proveer mucha información útil para nosotros. Formularios de captura de datos. Antes de disponer a cambiar los flujos de información de la organización, hay que entender el sistema que está en uso en este momento. Podemos comparar los formularios en blanco junto con sus instrucciones de llenado y distribución, con los formularios llenos para detectar consistencia en cuanto a los elementos de datos que se hayan dejado en blanco. Verificar si las personas que se supone deben recibir los formularios en realidad los están recibiendo y determinar si siguen los procedimientos estándar para su uso, almacenado y eliminado de formularios. El análisis de documentos cualitativos incluye mensajes de correos electrónicos, memorandos, anuncios en tableros y áreas de trabajo, páginas web, manuales de procedimientos y de políticas. Muchos de estos documentos contienen gran cantidad de detalles que revelan las expectativas de los que creen con respecto al comportamiento de los demás, junto con las formas en que los usuarios esperan interactuar con las tecnologías de información.